Buenos días, amados hermanos y amigos que puedan estar escuchando este tiempo devocional. Una vez más, tratando de sacar buen partido al tiempo que estamos pasando en casa. No tenemos que ir a los trabajos, exceptuando aquellos que trabajan en profesiones que son necesarias y a los cuales estamos muy agradecidos y por los cuales oramos al Señor para que Él les guarde, les cuide y les bendiga en este desempeño de su labor. Pero los que nos quedamos en casa, tratamos de aprovechar este tiempo, ¿verdad? En poder meditar en la palabra del Señor y en poder reflexionar y sacar conclusiones que nos sirvan para nuestra vida. Y buscando eso es que hemos pensado hoy en reflexionar en torno a un versículo que el apóstol Pablo nos instruye en la primera carta a los tesalonicenses, primera Tesalonicenses, capítulo 5 y versículo 16, donde el Señor allí, Pablo le dijo a los tesalonicenses y Dios nos dice a nosotros con pocas palabras, con palabras sencillas, algo muy profundo. Simplemente es: estad siempre gozoso. ¡Wow! Estad siempre gozoso. En serio, en estos tiempos de tanta inseguridad, de tanta incertidumbre, de tanto temor, ¿vamos a hablar del gozo? Pues sí, vamos a hablar del gozo. El gozo del Señor. La palabra que se traduce aquí como estad siempre gozosos aparece muchas más veces en el Nuevo Testamento. Traducida como gozo aparece 60 veces. Pero además, traducida como regocijo, en sus diferentes formas, aparece 72 veces. Además de eso, también aparece de otras maneras traducida, como siempre en consonancia con algo de celebrar, de disfrute, ¿verdad? Y eso hace que sea un tema muy importante en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo, por ejemplo, pasó por muchos sufrimientos, pasó por tremendas circunstancias adversas. Tenemos ahí en 2 de Corintios todo un listado de aquello por lo que el apóstol Pablo pasó. Además de eso, estaba encarcelado en la cárcel de Roma, encadenado ahí junto a un soldado romano, y en medio de esas circunstancias adversas y después de haber pasado por tanto malo como pasó, él escribió muchas de las cartas del Nuevo Testamento y entre ellas escribió la epístola de los Filipenses. En esas circunstancias, la epístola de los Filipenses es conocida como la epístola del gozo, porque el gozo resuma en cada uno de sus versículos. Es el tema que está allí de trasfondo. Pablo no permitió que las circunstancias adversas por las que él pasaba menguaran su gozo. Pedro también, en su primer capítulo, en el primer capítulo de su primera carta, en el versículo 8, él les dice a los hermanos que estaban allí dispersos a causa de la persecución, él les dice, recordándoles el momento en el que ellos creyeron en el Señor, y les dice: por esto, por haber creído en el Señor, dice, os alegráis con gozo inefable. A pesar de que estaban pasando por la persecución, en sus corazones había gozo y había tremenda alegría, ¿verdad? ¿Cómo es esto posible? Pues es posible porque, primero que nada, tenemos que tener claro de qué es de lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de tener el gozo del Señor, hemos de entender que no estamos hablando de ser felices. La felicidad y el gozo son diferentes en aquello que lo producen. Por ejemplo, me explico, la felicidad es el producto de que circunstancias externas a nuestra vida y que están a nuestro alrededor nos sonríen, nos son favorables, y eso produce en cada uno de nosotros ese sentimiento de felicidad. Tenemos un trabajo fantástico en el cual nos valoran y nos pagan bien, tenemos una familia que nos adora, tenemos un collazo que es la envidia del pueblo, nada malo nos ocurre, nuestra salud es una salud de hierro, entonces todo a nuestro alrededor nos va bien, y eso produce en nosotros ese sentimiento de complacencia, de satisfacción, al cual llamamos felicidad. El problema es que como esa felicidad está basada en situaciones externas, y las situaciones externas son situaciones siempre cambiantes,
A medida que las situaciones cambian, nuestros sentimientos también cambiarán. Nuestro jefe nos puede dar un telefonazo para decirnos, oye, mañana no vengas. La persona a la que amamos puede no mostrar amor para con nosotros y decir, ahí te quedas, yo me marcho. El coche, que era la envidia de los amigos, de repente deja de resultarnos tan importante porque ya han pasado un par de años y bueno, ya no le damos esa importancia. Las circunstancias a nuestro alrededor cambian y como las circunstancias cambian, el efecto que esas circunstancias producen es que nosotros dejamos de sentirnos felices. Y normalmente vamos en la vida de un extremo al otro, porque continuamente las cosas nos van yendo a veces bien, a veces mal, a veces bien, a veces mal. Y eso va produciendo ese desasosiego en nosotros que hace que a veces podamos sentirnos felices y dichosos, pero a veces nos sentimos frustrados y amargados, porque la base de la felicidad está allá afuera. En cambio, el gozo del que el Señor nos habla, no es el producto de las circunstancias de afuera, sino que es el producto de algo interior, de algo que tiene dos fases y que ocurre en nuestro corazón. Porque el gozo del Señor es uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. El gozo aparece en el listado de los aspectos del fruto del Espíritu Santo en segundo lugar, precedido solamente por el amor. Así es que, ¿qué puedo hacer para estar gozoso? Para estar gozoso tengo que hacer dos cosas. Número uno, permitir que el Espíritu Santo de Dios esté en mi vida. ¿Y cómo logramos eso? Pues la Biblia es clara. La Biblia nos enseña que en el momento en que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que hasta este momento hemos estado viviendo de espaldas a Dios, sin tenerle en cuenta a Él para tomar nuestras decisiones, ni para hacer o dejar de hacer lo que a nosotros nos parezca. Haciendo muchas veces cosas que desagradan a Dios. No haciendo muchas veces cosas que Dios nos manda que hagamos. En una palabra, viviendo como queremos. A ese estilo de vida, la Biblia lo llama pecado. Y dice la Biblia que la paga del pecado es muerte, describiendo la muerte como ausencia de Dios, separación de Dios. Eso es lo que es la muerte. Por tanto, el hombre sin Dios, al estar separado de Dios, está espiritualmente vacío. No le queda nada por dentro y lo que le queda es depender de las circunstancias externas. Pero cuando el hombre se arrepiente de sus pecados y entrega su vida a Jesucristo, creyendo el Evangelio, creyendo que Jesús vino a pagar por su pecado y dio su vida en la cruz del Calvario, uno se arrepiente de su pecado, cree el Evangelio y dice la Biblia, no digo yo, dice la Biblia que Dios pone su Espíritu Santo en ti, en mí, en todo aquel que cree. Hemos pasado de muerte a vida, porque ya no estamos separados de Dios. Ya no solo estamos con Dios, sino que Dios está en nosotros por su Espíritu Santo que está dentro de cada uno de los que nos hemos arrepentido y hemos creído el Evangelio. Arrepentimiento y fe en el Evangelio, los dos requisitos que Dios pone para ser salvos, para que su Espíritu Santo esté dentro de nosotros. Y una vez que tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros, la segunda parte es dejar que Él gobierne nuestras vidas. El apóstol Pablo dice también, sed llenos del Espíritu Santo. Es decir, que el Espíritu Santo tome control sobre ti. Y pone un ejemplo que es muy entendible, el ejemplo del borracho. Perdón, él dice, no te emborraches, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Es decir, no dejes que el vino te controle, porque eso te llevará a hacer tonterías y a hacer cosas que están mal. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Deja que sea el Espíritu Santo y no el vino el que te controle. Porque cuando es el Espíritu Santo de Dios quien controla tu vida, Él toma posesión de ti,
te llevará a hacer cosas que agradan a Dios, que glorifiquen a Dios, y nosotros cada vez iremos rindiendo más áreas de nuestra vida al poder de ese Espíritu Santo por la convicción que Él nos da, y cada día estaremos más controlados, más dominados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué ocurre? Que un aguacatero da aguacates. Cada árbol da su fruto según su especie. El Espíritu Santo de Dios también tiene un fruto, que tiene 9 aspectos, ya lo dijimos antes. Y uno de los aspectos del fruto del Espíritu Santo es el gozo. Por tanto, ¿qué tengo que hacer para poder tener gozo en mi vida independientemente de las circunstancias que hayan alrededor? Entregar mi vida al Señor arrepintiéndome de mis pecados y creyendo el Evangelio, número 1. Y número 2, dejar que el Espíritu Santo de Dios gobierne mi vida, lo cual hace por medio de la palabra de Dios. Hemos de estudiar la palabra de Dios, y aquellas cosas que la palabra de Dios nos manda, hemos de aplicarlas a nuestras vidas, hemos de seguir estudiando la palabra de Dios, y aquellas cosas que la palabra de Dios nos prohíbe, hemos de desecharlas de nuestras vidas, y de esa manera el Espíritu Santo de Dios nos llenará cada vez más, y el resultado será que tendremos vidas plenas, vidas que nos satisfacen y vidas capaces de sentir gozo aún en medio de las circunstancias más difíciles. Cuando los apóstoles fueron azotados por hablar de Cristo, ellos salieron de allí, dice, contentos de haber sido tenidos por dignos de sufrir por Cristo. El sufrimiento no les quitó el gozo. Conocemos por la historia los primeros cristianos que eran echados al fuego o eran echados a los leones, como Dios les daba esa fortaleza para morir glorificando a Dios, y en algunos casos cantando himnos y alabando su nombre, porque el Espíritu Santo de Dios les daba la capacidad de disfrutar del gozo de Dios aún en medio de las circunstancias más difíciles. No vas tú o yo, no vamos a experimentar gozo por una pequeñez, como que perdamos el trabajo, como que podamos caer enfermos, como que estemos confinados. Si hemos creído el Evangelio, nuestro fin es la presencia de Dios, y eso es algo sublime, supremo, que nada ni nadie va a cambiar. Y mientras tanto, en esta vida, podamos estar siempre gozosos, porque el Espíritu Santo de Dios es quien nos está gobernando, porque nosotros vivimos vidas sujetas a su palabra. Así que ánimo, te animo a que disfrutes del gozo del Señor por medio de rendir tu vida a Él. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.